Hola, estamos en la SEC Te Lleva a la CC 2022 y os voy a comentar a continuación los resultados que se han publicado sobre el estudio SCORE respecto a los eventos cardiovasculares mayores en pacientes tratados con sotagliflozina. Como sabéis, la sotagliflozina es un inhibidor dual del SGLT1 que se encuentra mayoritariamente en tracto gastrointestinal y también de SGLT2 que se encuentra predominantemente en riñón. Sotagliflozina ya demostró que en pacientes con diabetes tipo 2 recientemente hospitalizados por insuficiencia cardíaca reducía el objetivo combinado de muerte cardiovascular, ingreso por insuficiencia cardíaca y visitas a urgencias por insuficiencia cardíaca en el estudio SOLOIST. Además, el estudio SCORE valoró un objetivo combinado similar, pero en pacientes que tenían diabetes tipo 2, enfermedad renal crónica y alto riesgo cardiovascular. Como podéis ver, los criterios de inclusión incluían a estos pacientes diabéticos con una hemoglobina glicada por encima de un 7%, que tenían un filtrado glomerular estimado entre 25 y 60 mililitros minuto y que además tenían factores de riesgo cardiovascular adicionales. Se excluyeron aquellos pacientes que estuvieran ya tratados con un SGLT2 o en los que se planificase iniciar un tratamiento con un fármaco de ese grupo. Al final se incluyeron más de 10.000 pacientes que se aleatorizaron o bien a recibir tratamiento con placebo o bien a recibir sotagliflozina con una dosis inicial de 200 miligramos al día y una dosis objetivo de 400 miligramos diarios. El objetivo principal es el que os comenté, de mortalidad cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca o visita a urgencias por insuficiencia cardíaca, y el seguimiento tuvo una mediana de 16 meses. Los resultados fueron positivos a favor de sotagliflozina, con reducción de este objetivo primario en un 26%. Y si analizamos el objetivo que iba a ser el objetivo primario inicialmente cuando se planificó el estudio, que era el combinado de mortalidad cardiovascular, infarto no mortal e ictus no mortal, también se objetivo esa reducción estadísticamente significativa en el 23% en este objetivo combinado. Esto demostró además significación estadística tanto en la reducción de infartos mortales y no mortales como en la reducción de ictus mortales y no mortales, con los hazard ratio que podéis ver reflejados en la presentación. Además, se vio que el efecto de sotagliflozina fue realmente precoz y de hecho ya a los 3 meses de tratamiento se demostraba que la reducción en el objetivo combinado era estadísticamente significativa. Si analizamos por subgrupos de interés, tenemos a 5.144 pacientes con enfermedad cardiovascular previa conocida y a 5.440 sin antecedentes de enfermedad cardiovascular, considerada como antecedente de infarto de miocardio, ictus, revascularización coronaria y arteriopatía periférica. Los objetivos que se analizaron en estos subgrupos fueron los eventos cardiovasculares mayores totales, primero y recurrentes, el infarto de miocardio mortal y no mortal y el ictus mortal y no mortal. Y como podéis ver, en cuanto al combinado de muerte cardiovascular, infarto de miocardio e ictus, hubo una reducción estadísticamente significativa tanto en aquellos pacientes con historia previa de enfermedad cardiovascular como en aquellos pacientes que no habían tenido enfermedad cardiovascular previa. Además, la predinteracción demuestra que no hubo una interacción significativa entre este antecedente en los resultados con sotagliflozina. Si analizamos de forma separada los eventos de infarto de miocardio, vemos algo similar, tanto en pacientes con enfermedad cardiovascular previa como sin enfermedad cardiovascular previa. Y lo mismo sucede cuando analizamos la aparición de ictus mortal y no mortal, que también se redujo en los pacientes con y sin antecedente de enfermedad cardiovascular conocida. Como podéis ver, las P de interacción vuelven a dar un resultado por encima de significación. En cuanto a eventos adversos, los principales fueron la diarrea, que era más frecuente en los pacientes tratados con sotagliflozina por su efecto sobre SGLT1. También hubo más infecciones genitales por hongos, más eventos de depleción de volumen y más cetoacidosis diabéticas, aunque numéricamente fueron escasas.
Y si observáis estos datos de un metaanálisis que incluyó a todos los pacientes tratados con sotagliflozina en el SCORE Soloist y en distintos ensayos fase 3 en pacientes con diabetes, más de 20.000 pacientes en total, hubo una reducción significativa de los MACE con este fármaco. Y como conclusión es decir que sotagliflozina en los pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica redujo significativamente el combinado de mortalidad cardiovascular total, ingresos por insuficiencia cardíaca y visitas a urgencias por insuficiencia cardíaca en un 26%, con un beneficio que fue significativo ya a los 3 meses de tratamiento, que además redujo en un 23% el objetivo combinado de muerte cardiovascular, infarto de miocardio e ictus, fundamentalmente por estos dos últimos componentes, y que los beneficios de este fármaco fueron consistentes tanto en los pacientes que tenían como en aquellos que no tenían historia de enfermedad cardiovascular previa. Y a continuación seguiremos explicándoos los estudios de la SECTE lleva a ACC 2022. Muchas gracias.